Con su permiso, señor presidente, compañeras diputadas y diputados, señor secretario de Hacienda, el pasado 7 de junio, la sociedad mexicana dio un ejemplo de civilidad al acudir a las urnas y refrendar a la democracia como la mejor manera de llegar a acuerdos. Esta 63 legislatura, y en particular la Cámara de Diputados, tiene la misión de refrendar ese mandato. Debemos demostrar que la buena política sigue siendo el camino para superar diferencias y construir acuerdos. Siempre habrá espacio para encontrar soluciones que nos permitan cumplir el mandato que recibimos de la sociedad, especialmente ahora ante el escenario internacional complejo, volátil e incierto que enfrenta nuestro país. Recordemos que en el pasado reciente, el eje de la política económica nacional se sostuvo sobre la base de administrar la estabilidad macroeconómica, pero sin atacar de fondo ninguna de las causas del rezago y de la desigualdad de nuestro país. En cambio, en esta segunda alternancia, ha convertido en realidad las grandes reformas estructurales que gobiernos anteriores solo las anunciaron, pero no las concretaron. En estas reformas estructurales trabajaron juntos diferentes partidos, los tres poderes, el constituyente permanente, poniendo en práctica el ejercicio democrático de la política para superar la inercia que por décadas nos impidió modernizar nuestras instituciones, nuestra economía y nuestras leyes. Hoy la reforma hacendaria nos está permitiendo superar la dependencia de los ingresos petroleros y ha sido una piedra angular para promover la formalidad. La reforma financiera hizo posible que más empresas y más hogares mexicanos tengan acceso al crédito. La reforma energética vigoriza bajo nuevas bases uno de los sectores más importantes de la economía. Los resultados obtenidos, como ya lo dijera nuestro compañero Jorge Estefan, obtenidos el día de ayer en la asignación de los 3 contratos de la ronda 1 de licitaciones, representan un claro avance en este sentido. La transparencia del proceso ha sido ejemplar y las inversiones por venir abren una perspectiva alentadora a la economía y al empleo en nuestro país. Con la reforma de telecomunicaciones se ha detonado la competencia en este sector estratégico, lo que permite a más mexicanos obtener el espacio en mejores condiciones. Ahora pagamos menos y estamos mejor comunicados. Hemos potenciado nuestra capacidad productiva con la reforma laboral. Hoy contamos con un mercado de trabajo más competitivo, con esquemas contractuales más flexibles y modernos en beneficio del empleo y de los salarios. Hoy contamos ya con un salario mínimo único para todo el territorio nacional. Finalmente, la reforma educativa, aprobada con un amplio consenso para fortalecer la formación de los maestros y la calidad de la educación que requerimos para las nuevas generaciones que están transformando México. Señor secretario, se ha dicho que las reformas alcanzadas son el camino que permitirá el crecimiento económico que México necesita. Se ha dicho que las reformas estructurales han traído consigo verdaderos cambios que están favoreciendo ya a las familias mexicanas y también a nuestras empresas mexicanas. Sin embargo, se argumenta que los efectos de las reformas no son inmediatos. Señor secretario, usted como responsable de la política económica del país, le pregunto, ¿qué efectos podemos observar actualmente después de la instrumentación de las reformas? En otras palabras, señor secretario, ¿cuáles han sido los beneficios concretos para estas familias mexicanas? Y en el contexto más amplio, yo le pregunto, ¿cuál es su visión de futuro sobre dichas reformas? Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, diputado Hinojosa. Tiene la palabra el señor secretario Videgaray, hasta por 5 minutos para dar respuesta. Gracias, presidente. Gracias.
Con su permiso, presidente. Indudablemente, diputado Hinojosa, las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión en la legislatura anterior tendrán impactos positivos sobre el crecimiento, sobre el poder adquisitivo de las familias mexicanas. Muchas de estas reformas no se observan de manera inmediata. De hecho, el objetivo no ha sido hacer reformas de corto plazo, inmediatistas, sino realmente ir a una transformación profunda. Eran reformas necesarias para darle una nueva perspectiva de crecimiento económico a nuestro país y una nueva perspectiva de productividad. Por lo tanto, sería una ingenuidad pretender que los efectos fueran inmediatos. De hecho, reformar para buscar efectos inmediatos no es reformar. Las transformaciones profundas requieren paciencia y requieren sobre todo tenacidad y perseverancia en su implementación, y es lo que está ocurriendo. Sin embargo, en los primeros meses de aplicación de las reformas estructurales, empezamos ya a ver algunos beneficios concretos que se reflejan en el bolsillo de los mexicanos. Déjeme referirme a una en materia financiera, la reforma financiera, que es una reforma que lo que busca es que tengamos más crédito y más barato. Durante muchos años se dijo que México tenía una banca sólida, y la tiene, una banca bien administrada, pero que prestaba poco y prestaba caro. La reforma financiera lo que busca es detonar el crédito, particularmente para las pequeñas y medianas empresas y para las familias mexicanas, y hacer crédito barato. Algunos datos que nos comparte el Banco de México no son datos del gobierno federal. El financiamiento interno al sector privado, que era de apenas 25% del PIB en 2012, ya supera el 30%. El ahorro financiero interno, es decir, no solamente la parte de crédito, sino la parte de ahorro, está creciendo del 55% del PIB al 64% del PIB, es decir, está creciendo el ahorro de la economía nacional. El refinanciamiento de hipotecas es algo que se atendió en la reforma financiera. Para una familia mexicana era muy difícil que una vez que contrataba un crédito hipotecario, cambiarse de banco a un banco que le ofreciera una mejor tasa o mejores condiciones. La reforma financiera ha facilitado, ha hecho muy sencillo el trámite de sustituir un banco por otro. Ya hay 20,000 familias en estos primeros meses de aplicación de la reforma que han ya refinanciado su hipoteca y por lo tanto pagan menos en su hipoteca al mes. Las tasas han caído, 8.5 puntos base en promedio en los créditos personales. Y si vamos a la banca de desarrollo está regresando a ser un detonador de crecimiento económico, ha tenido un crecimiento sustancial. El crédito impulsado por la banca de desarrollo es 40% más que el que había en 2012, y esto es particularmente en beneficio de las pequeñas y medianas empresas y de los jóvenes emprendedores. En otras reformas están reflejándose ya en el bolsillo de los mexicanos. Me refiero, en primer lugar, a la reforma en telecomunicaciones. Si vemos por qué está cayendo la inflación, si desglosamos las cifras que nos da el INEGI, insisto, son cifras que da un organismo autónomo distinto al gobierno de la República, podemos observar que uno de los rubros que más está beneficiando hoy a las familias mexicanas es el de que ha disminuido el costo de la telefonía. Por supuesto, porque desapareció el costo de la larga distancia nacional, pero, por ejemplo, la larga distancia internacional también ha caído 40%. El costo de la telefonía móvil, según datos del INEGI, ha caído a partir de la implementación, de la entrada en vigor de la reforma, 12% el costo de la telefonía móvil. Y esto seguirá ocurriendo porque tenemos más competencia. Tenemos nuevos entrantes, nuevas empresas que están compitiendo por precio, por calidad y que están invirtiendo en desarrollar redes más robustas de telefonía móvil, no solamente en voz, sino también en datos de acceso a Internet. Otro efecto muy importante se da a raíz de la reforma energética en las tarifas de electricidad. 2015 es el primer año, desde que se tiene registro, en que el recibo de la luz, en lugar de subir para las familias mexicanas en enero, bajó. Esto es un dato incontrovertible, esto es la primera vez que pasa. Esto se puede gracias a la reforma energética. Y las tarifas para la industria, porque la tarifa de alta tensión ha disminuido en 28%. Es decir, hoy a la industria mexicana le es más, a la industria manufacturera, por ejemplo, a la siderurgia, a la minería, tiene claramente una ventaja competitiva distinta gracias a un mucho menor costo de la electricidad. Es decir, apenas estamos empezando a ver los primeros beneficios de las reformas. Estos son datos muy alentadores, pero lo que las reformas requieren para detonar su verdadero potencial
en el crecimiento económico es persistencia, disciplina y tenacidad en su implementación, y eso es lo que está haciendo el Ejecutivo Federal. Gracias, señor presidente. Gracias, señor secretario Videgaray. Tiene de nueva cuenta la palabra hasta por 3 minutos para hacer sus comentarios el diputado Hinojosa. Gracias por su respuesta, señor secretario. Compañeros diputados, el grupo parlamentario del PRI ha sido actor principal en la transición democrática de México, en particular en uno de los aspectos fundamentales de cualquier democracia moderna, el análisis y aprobación del paquete económico anual. Quiero dejar asentado en esta tribuna que a lo largo de los 12 años de la primera alternancia, el PRI siempre estuvo del lado del diálogo. Nunca escatimó su voto para la aprobación de la Ley de Ingresos ni para el presupuesto de egresos. Siempre negociamos, pactamos, corregimos, exigimos y siempre con apego al mandato recibido por las urnas. Supimos ser oposición ayer y hoy nuevamente demostramos que sabemos ser gobierno. Estamos abiertos a todas las propuestas, evitamos la confrontación estéril porque tenemos claro que los mexicanos quieren consensos. Con este ánimo, el grupo parlamentario del PRI trabaja y va a trabajar para todas y con todas las fuerzas políticas para aprobar previo examen, discusión y en su caso modificación los diferentes componentes del paquete económico 2016 y en particular el presupuesto de egresos de la Federación. Como usted lo ha señalado, señor secretario, ante la caída del ingreso se revisaron distintas opciones: aumentar impuestos, endeudarse más, ajustar el gasto. Valoramos ese esfuerzo que el Ejecutivo hizo de reducir el gasto corriente. Esa es la tarea que ahora enfrentaremos con responsabilidad. En ese gasto, no hay que olvidar, creció de manera desmedida en los años anteriores, en la primera alternancia. Ahora atenderemos lo que no se hizo en el pasado. El gasto público es uno de los instrumentos más importantes de que disponemos para fortalecer la vida económica de México. Pero para que sea efectivo, debemos saber dónde gastar, gastar bien y hacerlo a tiempo. Eso hacen un ejecutivo y un legislativo responsable. Los meses por venir marcarán el paso de lo que esta soberanía dejaría para la historia. La sociedad mexicana espera de nosotros responsabilidad y compromiso. Un diálogo abierto. Enviaremos la señal que seremos una legislatura responsable en donde el consenso prevalezca sobre la confrontación. Así lo hacemos. México tendrá en tiempo y forma la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos. El grupo parlamentario del PRI asumirá su compromiso. Somos representantes de una nación que está cambiando, que se está moviendo. Logremos juntos un México de todos y un México para todos. Muchas gracias. Gracias, diputado Hinojosa.